Buenas noches. Vamos a leer el capítulo 16 del libro de Éxodo. Nos quedan todavía varios capítulos y vamos a tratar de leer unos 3. Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? En que Dios parte el Mar Rojo, ¿verdad? Y usa a Moisés para hacer un camino para que escapen los israelitas cuando los egipcios los siguen. Entonces, capítulo 16 dice, Dios da el maná. Toda la comunidad israelita salió de Elim y llegó al desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinai. Era el día 15 del mes segundo después de su salida de Egipto. Ahí, en el desierto, todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón, y les decían, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las olas de carne y comíamos hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. El sexto día, cuando preparen lo que van a llevar a casa, deberán recoger el doble de lo que recogen cada día. Moisés y Aarón dijeron entonces a los israelitas, por la tarde saldrán ustedes, que el Señor fue quien los sacó de Egipto, y por la mañana verán la gloria del Señor, pues ha oído que ustedes murmuraron contra él. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros para que ustedes nos critiquen? Y Moisés añadió, por la tarde el Señor les va a dar carne para comer, y por la mañana les va a dar pan en abundancia, pues ha oído que ustedes murmuraron contra él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no han murmurado contra nosotros, sino contra el Señor. Luego Moisés le dijo a Aarón, di a todos los israelitas que se acerquen a la presencia del Señor, pues él ha escuchado sus murmuraciones. En el momento en el que Aarón estaba hablando con los israelitas, todos ellos miraron hacia el desierto, y la gloria del Señor se apareció en una nube. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, he oído murmurar a los israelitas. Habla con ellos y diles, al atardecer ustedes comerán carne y por la mañana comerán pan hasta quedar satisfechos. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío, alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino, parecido a la escarcha, quedó sobre la superficie del desierto. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se decían unos a otros, ¿y esto qué es? Y Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da como alimento, y esta es la orden que ha dado el Señor. Recoja cada uno de ustedes lo que se necesite para comer, y según el número de personas que hay en su casa, tome más o menos 2 litros por persona. Los israelitas lo hicieron así. Unos recogieron más, otros menos, según la medida acordada, y ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido la cantidad que necesitaba para comer. Luego Moisés les dijo, nadie debe dejar nada para el día siguiente.
Sin embargo, algunos de ellos no hicieron caso a Moisés y dejaron algo para el otro día. Pero lo que guardaron se llenó de gusanos y apestaba. Entonces Moisés se enojó con ellos. Cada uno recoge por las mañanas lo que necesitaba para comer, pues el calor del sol lo derretía. Pero el sexto día recogieron doble porción de comida, es decir, unos 4 litros por persona. Entonces los jefes de la comunidad fueron a contárselo a Moisés, y Moisés les dijo: Eso es lo que el Señor ha ordenado. Mañana es el día de reposo, un reposo consagrado al Señor. Cocinen hoy lo que tengan que cocinar y hiervan lo que tengan que hervir, y guarden para mañana todo lo que les sobre. De acuerdo con la orden de Moisés, ellos guardaron para el día siguiente lo que les había sobrado, y no apestaba ni se llenó de gusanos. Entonces Moisés dijo: Cómanlo hoy, que es el día de reposo, consagrado al Señor, pues es este día, no encontrarán ustedes nada en el campo. Podrán recogerlo durante 6 días, pero el séptimo día, que es el día de reposo, no habrá nada. Algunos de ellos salieron al séptimo día a recoger algo, pero no encontraron nada. Entonces el Señor les dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo van ustedes a seguir desobedeciendo mis mandamientos y mis enseñanzas? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado un día de reposo. Por eso ese sexto día les doy comida para 2 días. Así que el séptimo día cada uno debe quedarse en su casa y no salir de ella. Entonces la gente reposó el día séptimo. Los israelitas llamaron maná a lo que recogían. Era blanco como semilla de cilantro y dulce como hojuelas con miel. Después Moisés dijo: Esta es la orden que ha dado el Señor. Llenen de maná una medida de 2 litros y guárdenla para sus descendientes, para que vean la comida que yo les di a ustedes en el desierto, cuando los saqué de Egipto. A Aarón le dijo: Toma una canasta y pon en ella unos 2 litros de maná. Ponla después de la presencia del Señor, y que se guarde para los descendientes de ustedes. De acuerdo con la orden que el Señor le dio a Moisés, Aarón puso la canasta ante el corte del pacto para que fuera guardada. Los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a tierras habitadas, es decir, lo comieron hasta que llegaron a las fronteras de la tierra de Canaán. El gomer era la 10ª parte de un efa en ese entonces. Capítulo 17. Agua de la roca. Toda la comunidad israelita salió del desierto de Sin, siguiendo su camino poco a poco, de acuerdo con las órdenes del Señor. Después acamparon en Refidim, pero no había agua para que el pueblo bebiera. Así que le reclamaron a Moisés diciéndole: Danos agua para beber. ¿Por qué me hacen reclamaciones a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios?, contestó Moisés. Pero el pueblo tenía sed, y hablaron en contra de Moisés, y decían: ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales? Moisés clamó entonces al Señor y le dijo: ¿Qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matan a pedradas. Y el Señor contestó: Pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos de Israel. Llévate también el bastón con el que golpeaste el río y ponte en marcha. Yo estaré esperándote allá en el monte de Horeb sobre la roca. Cuando golpees la roca saldrá agua de ella para que beba la gente. Y Moisés lo hizo así, a la vista de los ancianos de Israel, y llamó a aquel lugar Meriba, porque los israelitas le habían hecho reclamaciones, y también lo llamó Mashá, porque habían puesto a prueba a Dios.
al decir, ¿está o no está el Señor con nosotros? Los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Josué, escoge algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón de Dios en la mano. Y Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando lo bajaba dominaban los amalecitas. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno de un lado y el otro del otro. De esta manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que sea recordado y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Moisés hizo un altar al que puso por nombre El Señor es mi bandera y dijo, la bandera del Señor en la mano. El Señor está en guerra con Amalec de una generación a otra. Capítulo 18. Jetro, el sacerdote de Madián y suegro de Moisés, supo todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y supo también que el Señor los había sacado de Egipto. Moisés había despedido a su esposa Sefora, y Jetro la había recibido a ella y a sus 2 hijos. Uno de estos se llamaba Gersón, porque Moisés había dicho, ha sido un extranjero en la tierra extraña, y el otro se llamaba Eliezer, porque había dicho, el Dios de mi padre vino en mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. Moisés había acampado en el desierto junto al monte de Dios, y allá fue Jetro acompañado por la esposa y los 2 hijos de Moisés. Y le dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, he venido a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos. Y Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó delante de él y lo besó. Después de saludarse, entraron en la tienda de campaña. Ahí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor le había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel, todas las dificultades que habían tenido en el camino y la forma en que el Señor los había salvado. Jetro se alegró por la mucha bondad de Dios que había mostrado a los israelitas al salvarlos del poder de los egipcios, y dijo, bendito sea el Señor que los ha librado a ustedes, pueblo de Israel, del poder del faraón y de los egipcios, que los ha librado del poder del opresor y de la insolencia con que ellos los trataron. Ahora estoy convencido de que el Señor es más grande que todos los dioses. Jetro tomó un animal para quemarlo en honor a Dios y también otras ofrendas. Luego Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Al día siguiente Moisés se sentó y dictó sentencia en los problemas de los israelitas, los cuales estuvieron todo el día de pie delante de él. Al ver que Moisés estaba haciendo con ellos, su suegro le dijo, ¿qué es lo que haces con esta gente? ¿Por qué solamente tú te sientas a todos ellos se quedan de pie todo el día? Y Moisés contestó, es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios. Cuando tienen dificultades entre ellos, vienen a verme para que yo decida quién es el que tiene la razón. Entonces yo les dejo saber las leyes y enseñanzas de Dios. Pero su suegro Jetro le advirtió, no está bien lo que haces, pues te cansas tú y se cansa la gente que está contigo. La tarea sorpresa sobrepasa tus fuerzas y tú solo no vas a poder realizarla. Escucha bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude.
Tú debes presentarte ante Dios en lugar del pueblo y presentarle esos problemas. A ellos instrúyelos en las leyes y enseñanzas y hazles saber cómo deben vivir y qué deben hacer. Por lo que a ti te toca, escoge entre el pueblo hombres capaces que tengan temor de Dios y que sean sinceros, hombres que no busquen ganancias malavidas, y a unos darles autoridad sobre grupos de 1000 personas, y a otros sobre grupos de 100, y a otros sobre grupos de 50, y a otros sobre grupos de 100, de 10. Ellos dictarán sentencia entre el pueblo en todo momento. Los problemas grandes te los traerán a ti, y los problemas pequeños los entenderán entre ellos. Así te quitarás el peso de encima, y ellos te ayudarán a llevarlo. Si pones esto en práctica y si Dios así lo ordena, podrás resistir. La gente, por su parte, se irá feliz a su casa. Y Moisés le hizo caso a su suegro y puso en práctica todo lo que había dicho. Escogió a los hombres más capaces de Israel y les dio autoridad sobre los grupos de 1000 personas, de 100, de 50 y de 10. Ellos dictaban sentencia entre el pueblo en todo momento. Los problemas difíciles se los llevaban a Moisés, pero los otros problemas de menor importancia los resolvían entre ellos mismos. Después Moisés y su suegro se despidieron y su suegro regresó a su país. Buenas noches.